Bueno, eh, entonces como les dije al principio, la clase de hoy va a ser la de filosofía. Vamos a ver a Platón. Ah, ¿quién es Platón? ¿Quién fue Platón? Me imagino que ya tendrán una idea básica, puesto que la semana pasada era esa la guía, ¿no? Entonces, ¿quién fue Platón? Fue Un un, viejito. fue un discípulo de Sócrates, que gracias a él sabemos lo que dijo Sócrates, aparte era filósofo y esto, y gracias a él salió la escuela de los peripatéticos, ¿no? Creo. No tanto. Si algo tiene que ver con la escuela, ahorita les explico que tiene que ver Platón con la escuela, más que todo con las universidades, y ya después si quieren les explico cómo es de hecho la historia de la educación, porque tanto la educación también tiene historia, pero eso en un segundo. Déjenme, listo. Pues Platón es este señor, sí, todo es guaramío, todo lo quito. Entonces, si alguien decía que Platón era un viejo loco, entonces, pues técnicamente está en lo cierto. De hecho, todos los filósofos son un tanto así. La particularidad de los filósofos griegos, y de hecho la mayoría de los filósofos que tienen un renombre, es que la mayoría tenían dinero, tenían ingresos, la mayoría eran personas de plata. Sócrates tenía facilidades para practicar su método mayéutico, pues porque él no tenía eh, Sócrates no tenía ningún problema en ir y conversar con la gente para que la gente aprendiera, porque Sócrates era de familia pudiente. ¿Esto qué quiere decir? Que Sócrates no tenía problemas económicos. Entonces, por obvias razones, podía dedicarse a la filosofía. Hoy en día ya no se ven filósofos como Sócrates o Platón, puesto que ya la filosofía está desvalorada, entonces ser filósofo no da mucha plata. De hecho, ser ciencias sociales no da mucha plata, que digamos, a menos de que uno sea corrupto, pero pues eso ya va en la moralidad de cada quien. Ah, ¿Por qué es importante? Porque como les dije, me gusta quejarme y como estudié ciencias sociales, me quejo. Bueno, eh, Platón es básicamente, precisamente como han dicho, discípulo de Sócrates. De hecho, es uno de los discípulos más importantes en la medida de que, a diferencia de su maestro, Platón sí creía en el medio escrito. Esto hizo que algunas de las ideas de Sócrates fueran plasmadas por Platón. Y aquí es donde entra la confusión entre estos dos filósofos. En la medida en que no se sabe a plenitud si lo que dijo Platón, que dijo Sócrates, fue lo que dijo Sócrates. Es decir, no se sabe si eso lo dijo Sócrates o Platón lo entendió de esa manera. Puesto que como escribió el escritor fue Platón, no hay una ciencia cierta, no hay una certeza. ¿Dónde más se pueden ver este tipo de casos? En la religión católica. Como sabrán, pues la Biblia nunca fue escrita ni por Dios ni por Jesús. Los papiros más viejos que se han encontrado del Nuevo Testamento son más o menos de 1 o 2 siglos después de que estuvo Jesús en la tierra, pero realmente nunca ninguno de los dos escribió. Tanto Sócrates, no hay, lo que sabemos de estas dos figuras históricas son porque otras personas lo escribieron. Y esa es la importancia del medio escrito. Claro, el medio verbal es fundamental, pero si uno no escribe nada, el conocimiento termina perdiéndose en la historia. Bueno, estos son los temas principales de Platón, o lo que vamos a destacar de Platón, comenzando precisamente en su división del mundo. Como sabrán entonces, Platón dividió el mundo en dos. Dividió el mundo en el mundo de los sentidos, que es el mundo que se percibe a través de las sensaciones, a través del tacto, la vista, el olfato, el gusto. Este es el mundo de los sentidos, el mundo que se percibe. Y después se encuentra el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es donde Platón, uno podría pensar que es metafórico, de que el mundo de las ideas es el pensamiento, de que el mundo de las ideas
no es sino cómo se desarrollaba el pensamiento humano. La cuestión es que Platón no lo pensó así, al menos en sus inicios. Para Platón no era metafórico, es literal los inicios en Platón. Para Platón literalmente el mundo se dividía de esta manera, el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. No es que fuera una metáfora, para Platón existían estos mundos, existían y de manera separada, unidas por lo que ya ahorita les explicaré. Pero es exactamente eso. Para Platón no se trataba de una metáfora. Él pensaba que el mundo se dividía en estas dos partes. Entonces, ¿qué es el mundo de los sentidos? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué se podía estar refiriendo cuando hablaba del mundo de los sentidos? Todo lo tangible y lo que podemos captar. Exacto. Todo lo que tangible, todo lo que ustedes pueden tocar y ver, todo eso hace parte del mundo de los sentidos. Platón dividía el mundo precisamente de estas dos maneras. Está el mundo de los sentidos, el mundo de lo que se puede percibir. Y después se encuentra el mundo de las ideas. Esta imagen funciona para representar el pensamiento de Platón. Entonces teníamos el mundo de los sentidos, que es el mundo que ustedes perciben, y el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es esto queda más claro con algo que ya veremos más adelante, pero por ahora queda un anuncio general, una representación general. El mundo de las ideas se trata de el lugar, por así decirlo, originario, de donde provienen todo lo que el ser humano logra percibir. Y es que Platón, creía en la diferenciación de que en el mundo de los sentidos todo estaba regido por el cambio y todo estaba regido por la transformación. Es decir, que en el mundo de los sentidos todo lo que existe tiende a cambiar. Una persona no es la misma en el mundo de los sentidos, su cuerpo envejece. Las plantas mueren, los animales mueren. Entonces, para Platón el mundo de los sentidos se regía por la mortalidad, por el proceso de muerte, es decir, el proceso de cambio. Esto es importante ya que en el mundo de las ideas, él declaraba la existencia de lo que sí es absoluto, lo que no se transforma, lo que no sufre un cambio. Este es el mundo de las ideas, es algo que existe por siempre y para siempre del mismo modo. Es decir, que no va a ser alterado. Esto es fundamental porque para Platón el mundo solo era comprensible a través de lo que es inalterable. Es decir, cuando una persona comprende el mundo que lo rodea con sus sentidos, no comprende realmente según Platón, porque Platón declaraba entonces que este mundo de los sentidos no podía llevarlo al conocimiento real, ya que era temporal. Como cambiaba y como tenía un fin, no era el conocimiento absoluto o real. El conocimiento real, según Platón, estaba en el mundo de las ideas, ya que en el mundo de las ideas se encuentra lo que él denominó como, metafóricamente hablando ahora sí, los moldes. Un molde es, por ejemplo, un molde de galletas, ¿no? Hacen una galleta, a partir del molde, el molde es idéntico para todas las galletas, pero las galletas no terminan siendo iguales. Puede que algunas queden mal hechas y queden deformes, otras pierdan un brazo, algunas pierdan la cabeza y solo son galletas macabras. Pero el molde es completamente perfecto y es el mismo molde para todos. Esto es lo que más o menos metafóricamente hablando definía Platón. Un lugar que existe donde están todos los moldes originarios, donde existe, por así decirlo, un árbol real o verdadero. Los árboles
según Platón, del mundo de los sentidos no eran verdaderos o no eran el árbol real, sino eran imitaciones. Para Platón, todo lo que existía en el mundo de los sentidos era una imitación. Esto es importante en la medida en que entonces se crea la idea de que existe algo perfecto, inalterable y absoluto, mientras que todo lo que el ser humano ve es variable, transformable, inconcluso, por así decirlo. Este era el planteamiento de Platón, que ya veremos más desarrollado, más a profundidad. Platón entonces dividía todo lo que el ser humano percibe en estos dos mundos. Sin embargo, esta división también se veía en el ser humano. En el mundo de los sentidos, el ser humano era representado por su cuerpo, por su realidad física, sus manos, sus ojos, sus oídos. Y al igual que todo lo que existe en el mundo de los sentidos, pues el cuerpo está sujeto a transformaciones y está sujeto a la temporalidad, es decir, a algún momento este cuerpo se desvanece. Sin embargo, Platón introduce también un absoluto inmortal en el ser humano. Es lo que denominamos actualmente, y creo que él también lo denominó así, como alma. Platón es uno de los primeros en hablar entonces en un alma humana. El alma es lo inmortal. Sin embargo, al igual que la religión católica, Platón sí habla de un mundo después del fallecimiento del cuerpo. Cuando el cuerpo fallece, según Platón, el alma regresa al mundo de las ideas. El alma proviene de ese mundo de las ideas. Y ya adelante hablaremos cómo lo plantea a profundidad Platón con el mito de la caverna, pero esa es la idea básica. Platón creía en un mundo mortal y en otro mundo inmortal. Para su época esto fue cuestionable en la medida de que no hablaba de un Dios que rigiera ese mundo, sino que era un mundo que existía por voluntad propia, existía independientemente de algo más allá de sí mismo. Pero bueno, esa es más o menos la idea que fundamentó toda la teoría de Platón. Platón creía entonces que a partir del conocimiento el ser humano se acercaría cada vez más a este mundo de las ideas. Es decir, el alma retornaría al mundo de las ideas. Esto se ve reflejado en como, por ejemplo, dichos de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es la valoración de la edad como parte del proceso, es decir, parte del conocimiento. Una persona de edad avanzada es sabia, según algunas creencias, ¿no? Esto no siempre se presenta, por ejemplo, los señores de avanzada edad que votan por Uribe, no sé qué tan sabios sean, pero bueno, en teoría debería funcionar así. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sigue. No, señor. Señor. Si tienen preguntas, háganlas porque, pues, como ya habrán visto, Platón es bastante metafórico y algo difícil de entender. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerme. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces con la Academia de Platón. Es lo que decían sobre la escuela. En un análisis histórico, la escuela nunca ha existido bueno, no siempre ha existido la escuela. Previamente existió primero, de hecho, la universidad. La Academia de Platón es lo que podríamos llamar como la universidad, un espacio donde los jóvenes, en este tiempo los jóvenes eran por ahí de 14, 20 algo, bueno, pues eso no ha cambiado mucho. La diferencia es que, pues, de hecho, un joven en la época griega, a la edad de 14 ya no debería de estar viviendo con sus padres, sino que debería haber conseguido un trabajo
debería, si es guerrero, pues ya debió haber estado implicado en algún tipo de guerra y ya de hecho a los 20 ya era casi la mitad de la vida para esta época, aunque algunas personas sí lograban vivir durante muchos años, lo común era vivir 40, 50, mucho más tiempo, 60 años por ahí. Hoy en día vemos casos de gente que vive 130 años y esto todavía no es tan común, pero sí es más común ver gente de 90, 80 años. Entonces esto afectaba pues la forma en que se veían a las personas. Como ya les dije, entonces tener 20 era casi tener la mitad de su vida. Hoy en día los 20 pues son solo un cuarto de la vida. Entonces Platón desarrolló lo que se conoció como la Academia de Platón. Una academia es un estilo de universidad. En esta academia, ¿qué enseñaba Platón? Platón enseñaba principalmente filosofía, matemáticas y gimnasia, creo. Deporte, por así decirlo. Pues porque para este tiempo son las más importantes. La filosofía en sí era todo, absolutamente todo. Se trataba entonces de las biologías, de la historia, de casi todas las ciencias provienen de la filosofía, solo que para este tiempo sí ya se había diferenciado las matemáticas de la filosofía. Las matemáticas entonces son fundamental y como ya les dije, la filosofía se trata de un tanto de no dar pruebas concretas, sino del pensamiento abstracto, del desarrollo de ideas, lo cual hace que se separe de las matemáticas a una temprana edad, ya que las matemáticas sí exigen la comprobación, las pruebas exactas. Yo puedo decir que el sol es el ojo de un Dios que observa todo el mundo, y esto sería de parte de mitología, podría funcionar como filosofía, pero pues en matemáticas no puedo decir estas cosas o no puedo decir que 2 más 2 es igual a 5 o a 6, porque 2 más 2 es igual a 4. Como dijeron los padrinos mágicos, 2 más 2 es igual a pez. Pero no, todo esto es matemática, entonces el resultado de 2 más 2 es por obligación 4. Es por esto que las matemáticas fueron una de las primeras ciencias en diferenciarse con gran prontitud de la filosofía, porque exigían unas pruebas. ¿Por qué es importante comprender la Academia de Platón? Precisamente el que Platón tuviera una academia fue lo que permitió que sus papiros, que es el nombre que recibía el documento para esa época, que sus documentos, que sus escritos fueran preservados en la historia. Fue la acción de sus estudiantes, fue el cuidado que hicieron de estos documentos, fueron las copias. Y hay que resaltar entonces el trabajo que implicaba una copia para este tiempo. ¿Alguien sabe cómo se hacían copias de textos en esos momentos? ¿Qué se les ocurre? ¿Es igual que ahora o es diferente? A mano, ¿no? Era a mano, ¿no? Sí. El trabajo de realizar una copia de una obra durante gran parte de la historia de la humanidad era a mano. Es decir, una persona tenía que agarrar el libro, tomar el libro y comenzar a escribirlo. No es como hoy en día que tenemos una industria de impresión que simplemente se toma el libro y se copia y ya, sino que en ese tiempo los estudiantes de Platón tenían que tomarse y empezar a escribir a mano. Esto obviamente conllevaba mucho tiempo, pero fue precisamente el respeto que le tenían a Platón lo que permitió que gran parte de sus obras perduren hoy en día. De no haber desarrollado esta academia, puede ser que mucho de ese conocimiento se hubiera perdido. De hecho, hay muchos casos donde personas que escribieron individualmente y nunca buscaron una distribución de este conocimiento, que nunca educaron o nunca enseñaron, terminan dejando sus escritos perdiéndose o encontrándose muy pocos, porque no había alguien que los replicara. Entonces esa es la importancia a veces de los estudiantes.
a los estudiantes de Platón, distribuyeron y permitieron que las enseñanzas de su maestro perduraran en la historia. Hay varios filósofos, como ya vimos, como los presocráticos, que no tenían una academia y no tenían una institución propia, como si la tuvo Platón, y por eso muchos de los escritos de los presocráticos no existen, porque los presocráticos sí escribieron, a diferencia de Sócrates, que sí no escribió. Los presocráticos escribieron, pero no había quien se encargara de proteger esos documentos. Esto es importante porque la Academia de Platón fue uno de los primeros avances o uno de los primeros casos de lo que llamaríamos universidad. La universidad en sí no existía sino hasta casi en la Edad Media con los monasterios. Este es el primer avance en la Edad Media, la universidad, la creación de los monasterios. Entonces la universidad era visto como un sitio donde las clases privilegiadas con el conocimiento se encerraban para producir más conocimiento, para al final seguir produciendo conocimiento dentro de la universidad y no expandirlo en la sociedad, ya que en la Edad Media la mayoría de la población ni siquiera sabía leer. Entonces, la universidad en sus inicios y por ende la educación estaba planteada en términos elitistas. Solo la clase alta, es decir, la clase beneficiada, la monarquía para ese tiempo, tenía derecho a educarse. Esto en principio porque pues todos los textos eran escritos en latín. De hecho, precisamente vemos todavía la influencia de esta idea de la educación para la élite en las universidades, especialmente en Colombia. A veces los científicos y los pensadores se dedican a escribir y escribir libros, pero poco les importa si la gente del común o la población local logra entenderlos. Lo único que les parece preocupar es aumentar sus números de escritos y aumentar el conocimiento o el reconocimiento, popularidad, por así decirlo, que tienen dentro de las universidades. Es una cosa que pues no aprendieron de Platón. Platón sí consideraba que cualquier persona tenía el derecho a estudiar. Ya profundizaremos en esto más adelante. Platón de hecho era un defensor de la educación. Bueno, esa es la importancia de la Academia de Platón, que permitió que el conocimiento perdurara y que no buscaba el conocimiento elitista, sino un conocimiento general. Ahora entonces hablaremos de el mito de la caverna. ¿Saben algo de esto? ¿Alguna idea? El mito de la caverna no era de que varios esclavos se la pasaron toda su vida en una caverna y cuando uno logró salir y vio el mundo como era y cuando volvió, pues aparte de no ver dentro de la caverna, los compañeros, los amigos de que lo creían loco. Sí, es precisamente eso. Bueno, estamos avanzando bastante rápido, entonces les voy a contar más o menos el mito de la caverna. No sé cuánto tiempo nos queda de esta clase, esperen un segundo, yo miro el reloj. 2:46, la clase inició a las 11. Ya debe estar próxima a acabarse, a menos de que se haya extendido sola, no sé por qué no ha salido. Pero bueno, continuemos entonces. El mito de la caverna es sencillo. El mito de la caverna fue una forma metafórica que encontró Platón para explicar toda su teoría. Perdonarán mis dibujos, pero soy pésimo dibujando, entonces aquí hay una persona. Bueno, sería más fácil si no fuera con el mouse. Imaginen que eso es una persona e imaginen que aquí hay más personas, no solo dos, sino que no quiero seguir dibujando personas porque son horribles mis dibujos, ¿no? No las personas. Bueno, imaginen que hay más de estas personas. Todas están encerradas en una caverna. Eso es una caverna, esto sí es, así se ven las cavernas. Las cavernas perfectamente circulares no existen.
No es que esté defendiendo mis dibujos pésimos. Bueno, y el mito de la caverna es básico. Sócrates decía que Platón, perdón, imaginaran un grupo de personas que viven dentro de una caverna. Esto es, digamos, una antorcha. Imaginen que es una antorcha. Como vivían dentro de una caverna, la luz, que sería el conocimiento, metafóricamente hablando, no lograba llegarles. Además, por circunstancias poco conocidas, es decir, por cualquier circunstancia, estas personas, ahí está el cosito. Bueno, sigue. Estas personas solo podían ver hacia el fondo de la caverna, es decir, solo veían una pared. Lo que veían, por lo tanto, eran sombras, reflejos de sí mismos. Por eso los reflejos eran imperfectos. Las sombras, como ya saben, son imitaciones de lo real. Todas las personas vivían así, de esta manera, según Platón. Y un día una de estas personas logró escapar de la caverna. Subió hacia el exterior y la luz o el conocimiento comenzó a desarrollarse y comenzó a comprender. Entonces, en la teoría de Sócrates, la caverna sería el mundo de los sentidos, una prisión, un espacio donde solo se pueden conocer imágenes de la realidad, más no la realidad. Y el mundo exterior a la caverna sería lo que Sócrates llamó el mundo de las ideas. Este mundo de las ideas, según Sócrates, es perfecto, no tiene fallos, todo lo que hay existe es como existen en realidad, y todo lo que se desarrolla en el mundo de los sentidos es una simple imitación. Esto es importante en la medida de que Sócrates, como ya les dije, Platón, siempre estoy diciendo un nombre equivocado, decía que una vez muerto el cuerpo, el alma retorna al mundo de las ideas. Entonces Platón decía que toda idea que tenga un ser humano es porque existe en el mundo de las ideas, y como existe en el mundo de las ideas, el alma está recordando el mundo de las ideas entre más conocimiento adquiere. Y lo que el ser humano hace es una imitación de lo que existe en el mundo de las ideas. Toda idea existe per se, es decir, existe por sí misma. No existe gracias al ser humano, existe porque la idea existe en el mundo de las ideas. Esto es teoría de Platón. Sin embargo, el mito de la caverna continúa. Bueno, les estaba diciendo, una de estas personas logró escapar de la caverna y vio el mundo tal cual es en realidad. Vio plantas, vio animales, etc. Esta persona, y es lo que Platón también denominaría como el camino del filósofo. Perdonen, a ver si me deja escribir esto. Platón denominaría esto que les voy a decir el camino del filósofo. Esta persona que logró escapar de la cueva sentía la obligación de volver a ingresar y revelarle la verdad a los que estaban en su interior, a los compañeros de la cueva, a los habitantes de la cueva. La persona sentía que era su obligación. Pero, y es aquí cuando se ve reflejado cómo afectó a Platón el acontecimiento con Sócrates, el juicio de Sócrates y su muerte. La persona que escapaba de la caverna se veía obligada a regresar para educar, por así decirlo, a los que se encontraban en su interior, digamos a sus miembros, a sus aliados. Cuando esta persona que había escapado regresaba, a la cueva,
trataba de indicarle a los que estaban ahí que el mundo que ellos conocían era tan solo una imitación, que eran sombras, que no existía realmente. Y es aquí cuando se pone confuso, bueno, complicado. El camino del filósofo, entonces, según Platón, termina con una conclusión. Algunas personas le creerían y con el tiempo saldrían a la luz por sí mismas, con el conocimiento que se les había impartido, pero el camino del filósofo es un camino del autosacrificio según Platón, porque una vez esta persona que había visto la luz trataba de educar a los habitantes de la caverna, estos no le creían, alegaban que estaba loco y lo mataban. Este es el camino que Platón veía, obviamente influenciado por la historia de su maestro, por la historia de Sócrates. Platón veía a Sócrates como la persona que había escapado de la caverna y que por ende trató de educar a la población y que algunos le creyeron, pero la parte que se negaba a ver la luz asesinaba, mataba a la persona que trataba de educarlos, trataba de hacerles ver la realidad. Ahí es cuando se ve la influencia de lo que ocurrió con Sócrates. El que él pensara que el destino de todo educador era la muerte por tratar de difundir un conocimiento. Pero pues eso es lo que Platón pensaba, es lo que Platón propuso y esta es la metáfora que él inventó para explicar su teoría. Bueno, quedan 3 minutos. Si tienen una pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, pueden realizarla. Si tienen alguna pregunta, ya después de estos 3 minutos se queda grabando y yo les indico por el grupo de WhatsApp cuando pueden volver a ingresar. ¿Tienen alguna pregunta? Señor. No, señor. No, señor. Bueno, ya entonces pasaremos de ver, apenas volvamos a ingresar, dejaremos de ver tanto la teoría de Sócrates, de Platón, y veremos cómo era Platón prácticamente, es decir, qué actitudes tomaba, qué planteamientos para la sociedad, cómo él pensaba que debía desarrollarse la sociedad griega. Esto será lo que veremos después de que quede grabada la clase. Entonces ya pueden comenzar a salir y les indico por el grupo de WhatsApp cuando pueden volver a ingresar. Sí, señor. Particularmente fundamental en la medida en que era defensor de la educación. Que esto se ve reflejado, por ejemplo, en sus teorías sobre el Estado. Al igual que Sócrates, le daba un papel fundamental a la educación, al aprendizaje y al desarrollo del conocimiento. Esto se destaca, por ejemplo, en algunas de sus teorías sobre el Estado. Déjenme borrar esto. Cuando Sócrates planteaba el Estado, él proponía un Estado intelectual. Él decía que los filósofos, los científicos, debían ser quienes estuvieran en el poder, quienes ocuparan posiciones de alto o de cargos de importancia, ya que el conocimiento era la forma fundamental para dirigir un Estado.
esta era la propuesta sobre la política de Platón. ¿Por qué creen qué opinan sobre esto? En Colombia, ¿quién dirige el país? ¿Quiénes son los políticos? ¿Qué opinan sobre los políticos? ¿Son los intelectuales de la época? Señor, ¿la puede repetir, por favor? Sí, claro. Como les dije, Platón consideraba que el Estado debía ser dirigido por los filósofos, es decir, por la clase educada, por los que tenían el conocimiento en esa época. La pregunta es, ¿esta teoría de Platón está fundamentada? ¿Siguió en el tiempo? Hoy en día, entonces, ¿quién es la clase dirigente? Es decir, los políticos. ¿Los políticos son los intelectuales de la actualidad? ¿Los políticos son quienes tienen el conocimiento actualmente o qué son los políticos? No, como tal no tienen conocimiento. Y aparte lo que es un político es un trabajador del pueblo, que el mismo pueblo lo dejó ahí pa- para, para simplificar lo que era la toma de decisiones. Sí, debemos considerar que en la actualidad no existe esta idea de el conocimiento completo. Claramente los políticos tienen cierta forma de conocimiento. Denme en un momento que tengo aquí un problemita. Bueno, ya. Sí, los políticos tienen un tipo de conocimiento. Sin embargo, Platón se refería principalmente, o lo que podríamos aplicar actualmente de la teoría de Platón, sería que los científicos ocuparan las posiciones de mando, las posiciones de poder. La pregunta entonces sería, ¿los científicos ocupan estas posiciones o en qué lugar están los científicos y los pensadores? ¿Qué opinan? De que están como en la mitad de la cuestión de lo que es el poder. Es decir, sería una tipo de clase media, por así decirlo. Algo así. Bueno, la realidad es cuestionable. Existen estados como Canadá, déjenme un segundo. Existen estados como Canadá que sí fundamentan su teoría de que sí tienen políticos que son expertos en la temática a tratar. Por ejemplo, en Canadá, el ministro de Deportes es un ex deportista. El ministro de Educación es profesor. El ministro de Defensa es un militar. El ministro de Ambiente es una persona con títulos de ingeniería medioambiental o de proteccionista, creo que era, no me acuerdo bien cuál es ese ministro, pero sí. En Canadá, cada ministro es un profesional del área que se encarga de analizar. Como ya les dije, el ministro de Deportes y el ministro de Educación, un deportista y un profesor. Es obvio que ellos sí tienen el conocimiento necesario como para decir que conocen la temática. ¿Cuál es el caso de Colombia? ¿Colombia es similar a Canadá? Claramente no. No. Y ahí es donde entra la particular ironía de este país. Para ejemplificar, hace unos años, el ministro de Medio Ambiente era ingeniero de petróleos. No sé qué tan aplicado estaba para la temática, pero bueno, el ministro de Defensa de Duque no era un militar, sino es un economista, un industrial.
Claramente no está calificado completamente para el puesto. Otras ironías de este país, la persona que se encargaba de vigilar la corrupción, lo que podemos decir, el ministro anticorrupción, por así es llamarle, que no me acuerdo bien lo que es como un fiscal anticorrupción, eso era el fiscal anticorrupción, perdió su puesto hace algunos años porque se descubrió que era corrupto. Entonces, es las ironías de este país. La persona que ocupa el puesto realmente no es la persona indicada. En la teoría de Platón, tampoco se habla de la persona indicada, sino de la persona filósofa, de los intelectuales, de los que tienen el conocimiento. No porque en la práctica funcione, sino por la idea de que entonces el conocimiento está en las clases más altas. Bueno, es que es confuso porque la educación en Grecia era para la clase alta, pero Platón consideraba que debía ser para todos. Y es aquí donde entra el papel de la educación según Platón. La educación, perdón, la educación según Platón es algo que debía ser para todo el mundo. La educación no debía ser solo para las clases altas, debía ser para toda persona que tuviera un interés en aprender. Obviamente, esto no se vio realmente en la época y de hecho no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. No hay una igualdad en la educación. Por ejemplo, no es la misma la educación que recibe un estudiante de una universidad colombiana a una universidad estadounidense. Las universidades estadounidenses tienen rangos de educación más altos. Por más que sea la mejor educación la mejor universidad del país, está en situación de desigualdad frente a un estudiante de una universidad extranjera. Es por esto que muchas personas con beneficios, mucha de la élite social y económica del país prefiere ir a estudiar a universidades extranjeras, porque al tener las capacidades prefieren recibir una educación más benéfica, más beneficiosa, no porque los colombianos no estén en capacidad intelectual, sino porque las políticas no son las mejores y no han llevado a un estado adecuado a la educación. No hay un control estricto, no hay un interés, no hay un desarrollo. Platón decía que era obligación del Estado prestar la educación. La educación para Platón es fundamental. Sin la educación, Platón consideraba que la única posible resultado era un estado de inequidad, un estado que tiende a destruirse a sí mismo, un estado que conocería el fin de su proceso porque no tendría un buen manejo. Muchos pensadores son un tanto idealistas y en la realidad las cosas no se presentan de esa manera. El Estado nunca llegó a su fin y hoy en día algunos estados priorizan la desinformación y el desconocimiento. Bueno, Platón entonces decía que la educación debía ser para todos. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿La educación debe ser para todos? Sí, la educación debería ser para todos porque pues aunque no todos tengan las mismas condiciones monetarias, es algo que es necesario. Y aparte de eso, tiene que ser de calidad, claramente. Todos necesitamos estar informados, debemos saber, tenemos que estar educados para no embarrarla una y otra vez también. Entonces la pregunta sería, ¿en Colombia hay buenas políticas de educación? ¿O cómo es la educación planteada en Colombia? ¿Elitista, mediocre, desigual? ¿Qué creen?
algo mala. Por ejemplo, ¿saben cuáles son las mejores universidades de este país? La Nacional y la de los Andes. Y después la de Antioquia. La Nacional y la de los Andes. ¿Creen que una de esas dos es elitista? ¿O ambas pueden ser? No. Cuando digo elitista, La quiere de decir... los Andes en cuestión de que es muy cara, Sí, sí, sí. Sigue. ¿La de los Andes qué? que es bastante cara. Sí. Uno de los factores que discrimina la educación en lo de los Andes es el costo. Una persona, a menos de que se genere grandes deudas con el ICETEX, no va a poder pagar una educación en los Andes. ¿Y la nacional sí es equitativa o sigue teniendo ciertas actitudes meritocráticas o elitistas? ¿Qué creen ustedes? Con lo del examen de admisión, ¿no? De que siempre es complicado. Pero en cuestiones monetarias no, porque es bastante barato. Pese a lo que algunas personas digan, la Universidad Nacional sí tiene ciertos rasgos de elitismo, de meritocracia, debido a que no tiene las capacidades económicas para pagarle la educación a todo el mundo, puesto que la universidad pública sí financia una parte de la educación, aunque no sea mucho, pero sí la financia. El asunto es que entonces no puede dejar que todo el mundo ingrese. ¿Qué hace? Toma solamente los mejores puestos, los mejores lugares en su examen. Dependiendo de la carrera. Si la carrera es muy solicitada, el puntaje va a ser muy alto. Es por esto que carreras como medicina o ingenierías tienen puntajes bastante altos, porque como son solicitadas de una manera constante, los mejores puestos son los que se llevan esos lugares. Ya después carreras como ciencias humanas o ciencias sociales tienen un puntaje más bajo para poder acceder en la medida de que son menos solicitadas. Eso hace que la competencia sea menor y que haya más facilidades de acceso. Sin embargo, sí, carreras como medicina son bastante complicadas, puesto que son demasiado solicitadas. Entonces, esto hace que el puntaje sea cada vez mayor. Esto, por circunstancias, también es elitista, también es meritocrático. Si una persona no tiene un buen puntaje, no va a poder ingresar. Y esto se presenta mucho en el país en la medida de que, por ejemplo, un estudiante de estratos 5 o 6 tiene de por sí una educación de mayor calidad en la medida de que tiene mayores controles y tiene mayores posibilidades de acceso a la información y a cierto capital cultural en términos de sociología. Es decir, son personas que están constantemente con la posibilidad de adquirir un libro o que en sus casas hayan un montón de libros constantemente. Esto es lo que se denomina como capital cultural y esto influencia en la educación. Entonces las clases élite no quiere decir que por ser élite están más educadas, sino que tienen mayor acceso al conocimiento, tienen una facilidad para acceder al conocimiento. Esto se ve en el caso de la diferencia que existe entre un estudiante de la universidad, de la ciudad y un estudiante del campo. Por obvias razones, el estudiante del campo tiene menos facilidades, es decir, que es menos probable que un estudiante proveniente del campo ingrese a la universidad. Claro que ocurren casos donde se ingresa a la universidad, como el Serpo y lo Paga o el Generación E, que fueron políticas para premiar a estos estudiantes de zonas precarias para
acceder a la universidad, aunque en realidad estos son solo lo que se dice comúnmente pañitos de agua húmeda, pañitos de simplemente de agua húmeda. Agua de por sí está húmeda, valga la redundancia, valga mi error, pañitos de agua tibia. Simplemente el darle la educación a 1, 2, 3, 4, 100 jóvenes de situaciones como por ejemplo desplazados por el conflicto armado, población campesina, a jóvenes de estratos bajos, que la educación o el acceso a la educación es muy difícil, no es desarrollo en el sistema educativo, porque por cada joven que ingrese puede estar dejando 8, 9, 10 personas afuera de este sistema. Es decir, estas políticas son tan solo una fachada, una tapada, para evitar ver realmente el problema, y el problema es que se necesita garantizar la educación, porque la educación es un derecho y está constituida como un derecho y es un derecho para todos. Aún así, pues no se recibe realmente. Desigualdad, inequitativo, sí, pero pues es las circunstancias de este país. Platón entonces vería a Colombia como un país condenado, porque como no hay una inversión real en educación, el destino de Colombia es triste según Platón. Y pues ahí habrá quienes le den la razón a Platón. Cuando un país no invierte en su educación, está condenado a ser un país subdesarrollado, a ser un país con poca actividad económica. No quiere decir que entonces la educación garantice todo, pero pues a nivel de un país es fundamental. Esto va en apoyo a la teoría de Platón sobre la mujer. ¿Alguien tiene alguna idea qué decía Platón sobre la mujer? Me imagino que sí sabrán lo que se decía sobre la mujer en esa época, en la civilización griega. ¿Qué se decía sobre la mujer? ¿Qué planteamientos sobre la mujer tenían los griegos? Un ejemplo para Que ayudar. relacionarse con Ursa, que relacionarse con esa indicaba perder sabiduría. Sí, los griegos tenían esa idea. Por ejemplo, me imagino que conocen el mito de Medusa, ¿no? ¿Alguien sabe quién es Medusa en la mitología griega? Sí, señor. Pues más o menos explicar quién es Medusa. Era una criatura que se asemejaba a una mujer con serpientes en la cabeza y que al mirarla se transformaba en piedra. Sí, eso era precisamente Medusa. Pero ¿alguien sabe cómo se convirtió en esa criatura? ¿O qué? Perdón. ¿Cómo fue que Medusa se convirtió en esa criatura? Porque realmente Medusa no era en sus inicios un monstruo, una serpiente. ¿Ya? No, no sé. Les cuento entonces. El mito de Medusa es sencillo. Medusa era una mujer que estaba en el templo de Atenea, lo que se podría denominar nodriza en ese tiempo, lo que hoy denominaríamos como, está el cura y están las hermanas, ¿cómo es que se llama esto? Las monjas. Si se llaman así, no me acuerdo. Sí, creo que sí se llamaban monjas. Una nodriza podría decir lo que se denominaría hoy en día una monja, una mujer que se dedicó a la religión, y Medusa estaba en el templo de Atenea porque era nodriza de Atena, era una persona que alababa a Atena. Poseidón se enamoró de Medusa y Poseidón, en su enamoramiento, persiguió a Medusa y la violó. Sí, Medusa fue violada. Y esto habla un poco del planteamiento de los griegos, porque los dioses abusaban de las mujeres y no conllevaba ningún daño o perjuicio a los dioses, porque como el hombre era visto como un ser superior, entonces como se legitimaba el abuso. Medusa fue violada y Atenea
estaba ofendida por el acto que se cometió en su templo, porque la violación fue hecha en el templo de Atenea. Y dando alardes de la cultura griega, Atenea no entró en un conflicto contra Poseidón, no se vengó contra Poseidón, no le hizo absolutamente nada a Poseidón, sino que castigó a Medusa. La convirtió en un ser que ningún hombre se atreviera a mirar por lo que había ocurrido. Es decir, no solo es lo que hoy en día llamaríamos revictimización. A la pobre Medusa no solo la violaron, sino que Atenea la condenó a ser un ser horrible o un monstruo para la época. Entonces cada persona que lo mirara sería convertido en piedra. Todo esto es como parte de la cultura griega y habla mucho de la manera en que los griegos veían a la mujer. La mujer era visto como un ser inferior, era visto como un cuerpo más, como que la parte intelectual era de los hombres y las mujeres no tenían una capacidad intelectual, no tenían una gran capacidad de pensamiento. Esto era como veían los griegos a la mujer. Y de hecho esta forma de pensar no se cambió sino hasta años muy recientes. Bueno, esto es como veían los griegos a las mujeres. ¿Y Platón? ¿Cómo creen? ¿Tienen alguna idea de qué decía Platón sobre la mujer? De manera similar, ¿no? ¿Similar a qué? Al pensamiento común en Grecia. No. Platón, de hecho, fue una de las primeras personas en destacarse por pensar de manera diferente. Primero, la mujer no recibía educación, sino era educación para el hogar. De hecho, eso sigue existiendo en algunos países, en algunos casos como en Colombia. En el campo, por ejemplo, se siguen viendo casos donde la educación se le garantiza nomás a los hombres y la mujer se deja de lado porque la mujer tiene que quedarse en el hogar. Estos son desigualdades que siguen existiendo. Cualquier persona que diga que la desigualdad por género dejó de existir, pues técnicamente está equivocado. Se basa solamente en sus premisas y ve el mundo de una manera errónea. Eso es lo que yo quiero que ustedes eviten principalmente. Investiguen, aprendan. No quiero decir que se conviertan en científicos sociales, pero investiguen para no caer en estos errores. Cualquier persona que diga que la igualdad de género es algo que se logró en este país está completamente equivocado. En el campo, fundamentalmente, siguen existiendo cosas. En algunas ciudades también, en algunos estratos pobres, se prioriza la educación del joven, del muchacho, del hombre, y si llegan a tener una niña, pues esta no recibe la misma educación porque está la premisa de que se va a encargar del hogar, de que su labor es aprender para conseguir un hombre o un esposo o un marido. Desigualdades sociales. Platón fue una de las primeras personas que dijo que la mujer tenía que recibir la misma educación que el hombre. A la mujer tenía que educársela, tenía que recibir esa educación que recibían todos los hombres, porque según Platón carecía de lógica que un Estado dejara en la ignorancia y en el desconocimiento a una parte de su población. Para Platón no tenía ninguna lógica, que entonces los hombres sí recibieran educación, pero la mujer, que era parte de la sociedad griega, no. Esto, según Platón, generaría cierta crisis para la sociedad griega. Si la mujer no recibía educación, entonces quiere decir que una parte de los griegos no generarían conocimiento. Y como ya hemos dicho, el conocimiento era fundamental para Platón. Entonces, ¿qué opinión tiene sobre Platón ahora? ¿Platón estaba en lo correcto? Concuerdo con la idea. A ver, opiniones.
Conversen un poquito, que ya me estoy cansando de hablar yo solito. Porque estoy solito. ¿Qué dice? ¿Nada? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? O sea, antes de eso. ¿Qué opinión tiene Platón con su teoría de que a la mujer tenía que recibir la misma educación que el hombre? En O sea, griego. ¿qué pensamos nosotros de lo que dijo Platón? Sí, Pues la verdad yo estoy de acuerdo. Considero que ambos tenemos las mismas capacidades, tanto físicas como mentales. Entonces, sí, o sea, tuvo la razón. socialmente todos estamos en las mismas capacidades, no. Como les dije, una persona con mayores beneficios económicos tiene mejor educación por cuestión de acceso. Incluso biológicamente hay ciertas desigualdades, pero no quiere decir en la capacidad de aprender, sino en ciertos conocimientos que se les facilita por género. Por ejemplo, la ubicación geoespacial por biología, técnicamente, supuestamente, es más sencilla en los hombres. Esto no quiere decir que no haya desigualdad en la capacidad, como creen algunas personas. Un ejemplo de esta desigualdad biológica que en realidad no existe son las matemáticas. Hay personas que argumentan que el hombre está en mayor capacidad para aprender matemáticas. Pues realmente todo el mundo tiene la misma capacidad de aprender matemáticas, pero pues hay ciertas personas que se les dificulta, pero no por su género. Pero siguen existiendo particularidades y sectorizaciones, sexismo dentro de la educación. ¿Cómo se ve este sexismo? Las mujeres que ingresan a carreras que tienen que ver con matemáticas, ingeniería, economía, pero fundamentalmente ingeniería. Como verán, en ingeniería no ingresan la misma cantidad de hombres y de mujeres. En un salón pueden haber 30 hombres y haber solo una mujer en ingeniería. Todo esto es por el sexismo que existe en Colombia. Como durante años se fundamentó la idea de que la mujer no era tan buena en matemáticas, entonces evitan carreras que tengan que ver con matemáticas. De hecho, esto lo ven en un capítulo reciente de Los Simpson cuando dividen la escuela entre hombres y mujeres y a las mujeres no les enseñan matemáticas. Ese es el sexismo que prevalece hoy en día. Y después tenemos el caso donde sí hay varias mujeres que son las carreras universitarias que tienen que ver con el cuidado y el mantenimiento y la protección. Por ejemplo, enfermería, trabajo social, psicología. Todas estas carreras tienen un acceso de bastantes mujeres por el hecho de que tienen que ver con temas del cuidado y de la protección. Papel que se les suele implantar a la mujer. Después de todo, se dice que la mujer es la que tiene hijos, entonces es la que los cuida. Todo esto es sexismo. Todo eso es sexismo. Y aunque las personas no lo ven porque no tienen los conocimientos para verlo, existe. Que una persona en ingeniería no vea un sexismo porque solo haya una mujer es porque no es el tipo de temáticas en que se concentra. Sin embargo, es claro que existe una inequidad. Si quieren, podemos hablar de este tema en estos minutos que quedan para que así hablen más y opinen más, porque ya el tema de Platón está terminado. Lo único fue que si Platón al principio decía que la mujer entonces, si se educaba, podía ocupar los mismos cargos de poder, pero ya después de los años se vio obligado a replantear esto o cambió su opinión. No tengo claro si fue que lo obligaron a replantearlo o simplemente cambió de opinión. Y dijo que, bueno,
No tenía que ocupar posiciones de poder, pero sí tenía que ser educada. Y como pues ya les llevo diciendo, pues realmente no sé, la idea de que ya existe la igualdad de género al 110% es una falsedad. Y pues debemos buscar una situación mejor para todo el mundo, un país que busque el beneficio colectivo y no se limite a decir, bueno, estos ya están bien, listo, pasemos al siguiente tema. Bueno, antes de que comiencen a hacer alguna pregunta, si es que tienen, si es que quieren dar alguna opinión, les hablaré sobre las actividades que tienen esta semana. En la actividad de filosofía lo que tienen que hacer es ver una película sobre la temática del pensamiento, las ideas o los recuerdos. Aquí les dejo algunos ejemplos como verán ustedes. Por ejemplo, pueden ser películas como Intensamente o película como El Origen o esta de Jim Carrey, que si no se la han visto se la recomiendo, que es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, tiene un nombre horrible, pero pues es muy buena la película. Entre otras, las que ustedes encuentran que se toque esta temática del pensamiento y de las ideas. Existen muchas, pero en este momento no me acuerdo de otros ejemplos. Después de ver la película, tienen que escribir una pequeña síntesis, un pequeño resumen, por así decirlo. Pero lo fundamental es la reflexión, una reflexión propia sobre lo que ustedes creen que son las ideas. Es decir, una idea es un pensamiento que se desarrolla o es algo con lo que se nace, como ustedes lo crean, como ustedes lo piensen. Y deben reflexionar no solo qué son las ideas y los pensamientos junto a la memoria y los recuerdos, sino que deben escribir sobre cómo se forman las ideas. Se forman a partir de un proceso educativo formal, es decir, en el colegio solamente, o se pueden formar en juegos, en actividades, en la práctica, en el trabajo. Esto es lo que tienen que reflexionar ustedes. Este trabajo, pues de máximo 2 páginas, pues mínimo no pongo un mínimo, pero pues sí, mínimo no va a ser un párrafo. Entonces, por lo menos no me envíen un párrafo solamente. Esfuércense en el trabajo, igual lo que importa es su opinión. Lo que importa realmente es cómo ustedes aprenden las cosas y cómo fundamentan sus ideas. No importa si yo estoy de acuerdo con ellas o no. Bueno, la actividad de ciencias políticas es investigar cuáles son los derechos de la tercera generación. ¿Qué son derechos de tercera generación? Lo tienen aquí en la guía, porque ya no tengo tiempo para explicar esto. Esto pues lo veremos la próxima clase, que sería el próximo lunes. Descríbanlos con sus propias palabras, cada uno en un párrafo. Deben ser por lo menos entre 5 y 7 derechos de tercera generación. Para ejemplificar un derecho de tercera generación es la paz. Todo el mundo tiene derecho a que su situación sea pacífica, es decir, no estar expuesto a la guerra. Esto es un derecho de tercera generación. Lo que tienen que hacer es decir, por ejemplo, la paz es un proceso a través del cual la persona evita un conflicto. Escriban un párrafo definiendo qué es ese derecho de tercera generación. Tienen que ser de 5 a 7. Y después hacen un dibujo que represente dicho derecho. El de la paz les queda bastante sencillo, ¿no? Pueden ser una bandera blanca, una paloma blanca, y eso representa la paz. Esa sería la actividad de ciencias políticas para esta semana. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ahorita, si no por el grupo de WhatsApp, o por correo, o por mi WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces esas son las actividades que tienen para esta semana. Según yo, son sencillitas. No sé qué dirán ustedes. Pero pues bueno, ahí ese es el trabajo que tienen. Si ya no tienen preguntas, entonces pueden ir saliendo de la reunión y ya pueden entonces comenzar a descansar y después harán trabajos o como sea que sea su dinámica
en este momento de cuarentena. Por cierto, si no lo saben, anda rondando por ahí la noticia de que la cuarentena se va a extender, entonces no van a poder salir después del 25 como estaba planeado, sino de pronto ya hasta junio, por si no sabían. Ya pueden comenzar a salir entonces, si no tienen alguna pregunta. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la clase, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao.